Dicen que hay símbolos que no mueren, solo mudan de piel, y entre todos, ninguno ha sabido deslizarse con tanta elegancia por la historia como la serpiente. Aparece grabada en tablillas de arcilla, tallada en muros de piedra, pintada en códices y hasta en los sueños de los hombres. Cambia de nombre, cambia de rostro, pero siempre vuelve. A veces es diosa, a veces monstruo, otras simple mensajera. Y sin embargo, en su ondulación hay un secreto que se resiste a desaparecer, el del conocimiento que no puede enseñarse, solo recordarse. Quizá por eso su figura fue tan temida y tan venerada a la vez. Los antiguos decían que donde una serpiente se arrastra, la tierra guarda memoria. Y si seguimos su rastro, el sendero nos lleva más atrás que Egipto, más allá incluso de Babilonia. Nos lleva al corazón del mito sumerio, a la primera ciudad que el hombre llamó sagrada, Eridu. Allí, entre canales y templos levantados sobre el barro, los sacerdotes contaban que bajo las aguas del abismo vivía el más sabio de los dioses, Enki, el señor de lo profundo, el que enseñó a los humanos el lenguaje de los números, la música del agua y el poder del verbo. De él se decía que tenía forma de hombre y alma de serpiente, no porque fuese reptil, sino porque sabía mudar su esencia sin morir. Y es ahí, en esa frontera entre lo humano y lo divino, donde empieza la historia de lo que siglos después algunos llamarían la Hermandad de la Serpiente. Una orden que, según los fragmentos dispersos por el tiempo, habría nacido del legado de Enki, guardando la llave de un conocimiento que no debía pertenecer solo a los dioses. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la Hermandad de la Serpiente. Sumeria, Enki y el origen acuático del saber. En las tablillas más antiguas halladas en el sur de Mesopotamia, cuando la historia apenas empezaba a escribirse, ya se hablaba de Eridu, la primera ciudad de los hombres. No era una urbe cualquiera, era el lugar donde los dioses habían descendido para compartir el arte de construir, sembrar y medir el tiempo. Allí moraba Enki, el señor de las aguas subterráneas, el que habitaba en el Apsu, el océano invisible que fluye bajo la tierra. Su símbolo era una serpiente bicéfala y su mirada, según los textos, contenía la sabiduría de las profundidades. Enki no era un dios de truenos ni de guerras, era un sabio, y en torno a su templo se reunían los que deseaban aprender los secretos del universo. Los sacerdotes sumerios lo llamaban el que conoce el destino de los cielos y de la tierra. Y no solo eso, afirmaban que Enki había modelado a los primeros hombres con el barro y el espíritu, dándoles la chispa del entendimiento, un acto que los otros dioses no aprobaron. Las tablillas cuentan que Enlil, su hermano, vio en ello una traición, pues el conocimiento, decía, debía permanecer en manos divinas, pero Enki no obedeció. Les dio a los humanos lo que llamaban el Me, el código secreto de las artes y de las ciencias,
el orden que hace funcionar al mundo. Así, en medio de aquella antigua Mesopotamia donde la humanidad apenas levantaba templos de adobe, nació la primera rebelión, la del conocimiento compartido. Algunos arqueólogos sostienen que esas tablillas no hablan de una hermandad, sino de una cosmovisión. La idea de que el saber debía transmitirse, no ocultarse. Pero otros intérpretes, especialmente dentro de la tradición esotérica mesopotámica, aseguran que tras la muerte de Enki, sus discípulos formaron una orden silenciosa, una cofradía que juró preservar su enseñanza frente a los poderes que intentaban borrarla. No eran guerreros ni sacerdotes del fuego, eran guardianes del agua, del flujo del saber. Creían que el conocimiento era como un río. Si se estanca, se pudre. Si se comparte, fertiliza. Y ahí, bajo el sol abrasador de Sumer, comenzó a circular el rumor de una hermandad de la serpiente, dedicada a mantener viva la memoria de aquel dios que había osado entregar a los hombres su conciencia. No dejaron templos, sino símbolos, espirales, serpientes gemelas y grabados de dragones alados. Para los sumerios, la serpiente no representaba el mal, sino la renovación. Mudar la piel era renacer, y quien lo lograba espiritualmente se convertía en un Usungal, un gran dragón, título que las tablillas atribuían a Enki y a sus más fieles servidores. Era el más alto grado de sabiduría posible, conocer los secretos de la creación sin perder la humanidad. El eco de ese título, Usangal, se repite luego en Babilonia, en Asiria y más tarde en las tradiciones caldeas. Allí, los sabios serpentinos aparecen siempre asociados al agua, a las estrellas y a las leyes ocultas del cosmos. Con el paso del tiempo, su enseñanza se disolvió entre mitos, pero el hilo nunca se rompió. Los escribas posteriores hablaban de ellos con respeto, aunque ya no comprendieran del todo su origen. Decían que eran los que hablaban el lenguaje de las aguas y que su sabiduría provenía del más allá del firmamento. Algunos textos tardíos insinúan que su legado se transmitió a Egipto, en tiempos en que las caravanas cruzaban el desierto con tablillas y símbolos grabados en piedra. De ese modo, la imagen de Enki, el dios serpiente, el sabio del abismo, cruzó la frontera del tiempo para renacer en otras culturas con otros nombres. En Egipto lo llamarían Tot, en Grecia lo confundirían con Hermes, y en cada versión conservaría su esencia, la del portador del conocimiento que libera, pero también la del rebelde que desafía a los dioses, porque tal vez detrás de la leyenda de la hermandad de la serpiente no haya una sociedad secreta, sino una idea eterna. El conocimiento, cuando se comparte, se vuelve divino. Del Edén al exilio, la inversión del mito. Con el tiempo, la sabiduría de Enki se diluyó entre lenguas, reinos y religiones. Lo que había sido memoria viva se convirtió en relato, y el relato en dogma. En algún punto del viaje, la serpiente que representaba la inteligencia divina
fue traicionada por la propia historia. En los textos que más tarde formarían la base del Génesis, aquel ser que en Sumer guiaba a los hombres hacia el conocimiento reaparece en el jardín del Edén, pero ya no como maestro, sino como tentador. Su don se convierte en delito, su sabiduría en pecado. Lo que en Eridú era iluminación, en el Edén se transforma en condena. Es como si la humanidad hubiera decidido olvidar que el despertar duele y por miedo a la conciencia prefiriera llamar traición al acto de aprender. La serpiente del Génesis no ofrece oro ni poder, sino algo mucho más peligroso, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es la promesa de ver las cosas tal como son, sin intermediarios. Pero los nuevos dioses no lo toleran. Castigan a los hombres por mirar de frente. Los expulsan del paraíso por atreverse a entender. Y así se invirtió el símbolo. La serpiente pasó de guía a villana, y el conocimiento se vuelve tabú. Algunos textos gnósticos posteriores rescataron una lectura diferente. Los ofitas, una secta helenística cuyo nombre viene del griego ophis, serpiente, sostenían que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero creador, sino un demiurgo menor que había aprisionado las almas en la materia. Según ellos, la serpiente era la mensajera del Dios oculto, el que habita más allá de toda forma, y el fruto prohibido no era una trampa, sino una llave. Adán y Eva, al comerlo, despertaron del sueño impuesto por ese Dios celoso. Por eso la serpiente fue maldecida, porque había liberado al hombre. Esta idea, que el conocimiento libera y por tanto amenaza a quien gobierna desde la ignorancia, reaparece una y otra vez en la historia. En los templos de Egipto, en las escuelas de los pitagóricos, en las logias de los alquimistas, siempre hay una advertencia. El saber ilumina, pero también quema. Y cada vez que el hombre está a punto de alcanzar una comprensión nueva, surge una autoridad que le susurra que ese conocimiento es peligroso. Algunos investigadores de simbología comparada creen que esta inversión fue deliberada, una forma de desactivar el poder del símbolo antiguo. La serpiente había sido durante milenios el emblema del equilibrio entre el cielo y la tierra, espíritu y materia. Pero al convertirla en enemiga de Dios, el mito desplazó el foco. El conocimiento ya no era un camino hacia lo divino, sino una desobediencia. El saber se volvió sospechoso y la ignorancia virtud. Y sin embargo, el símbolo sobrevivió. Ni las llamas de los concilios ni los siglos de teología lograron borrarlo. Quedó oculto en las tradiciones herméticas, en los emblemas de alquimistas, en las representaciones del caduceo, en los textos que hablaban en clave de lo que no podía decirse abiertamente. Es la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, el cielo que se renueva. Su mensaje, aunque invertido, sigue latiendo bajo los dogmas. El conocimiento es el primer paso hacia la libertad. Por eso, cuando siglos más tarde los antiguos sabios egipcios dibujaron en la frente del faraón la figura de una cobra erguida, lo hicieron como quien recuerda un pacto olvidado, porque para ellos la serpiente nunca fue una enemiga del hombre,
sino su protectora más fiel. Y es ahí donde la historia nos lleva ahora, del Edén al Nilo, del mito de la caída al despertar del faraón. Egipto profundo, Ureos y Apophis. En Egipto, la serpiente alcanzó su doble rostro. Allí fue a la vez corona y enemigo, diosa y monstruo, vida y caos. Los antiguos egipcios la conocían como Urea, la cobra erguida que adornaba la frente de los faraones, símbolo del fuego divino que protege al soberano. Según los textos de las pirámides, el Ureus no era un adorno, sino una entidad viva, la diosa Uad-Yet, protectora del Bajo Egipto, que lanzaba llamas contra los enemigos del orden cósmico. Su figura se colocaba sobre la frente real, justo entre las cejas, como si el poder del faraón emanara de ese punto. Curiosamente, el mismo donde las tradiciones posteriores situarían el ojo espiritual o el tercer ojo. Pero el Nilo, como el conocimiento, nunca corre en una sola dirección. En el reverso del símbolo habita Apophis, la gran serpiente del caos, enemiga del dios solar Ra. Cada noche, según los papiros funerarios, Apophis se alzaba desde las sombras del inframundo para devorar la barca del sol, y cada noche Ra debía enfrentarse a ella con la ayuda de sus servidores. La batalla era eterna. Ninguna de las dos podía vencer del todo. Si Apophis triunfaba, el mundo se hundía en la oscuridad. Si Ra lo hacía, el amanecer regresaba. Era el equilibrio de los contrarios, la tensión que mantiene vivo el universo. Los sacerdotes sabían que esa dualidad no era una simple lucha entre el bien y el mal. Era la danza misma de la existencia. El faraón llevaba en su frente el Ureus, porque debía gobernar desde el orden, pero también reconocer la fuerza del caos. Quien niega la sombra acaba devorado por ella, y quizá por eso los iniciados egipcios aprendían que el verdadero poder del conocimiento no estaba en dominar, sino en equilibrar. La serpiente erguida del Ureus y la serpiente desbordada de Apophis eran las dos mitades de un mismo principio. La energía divina que, usada con sabiduría, protege, usada con soberbia, destruye. Algunos estudiosos modernos han observado que esta concepción egipcia podría proceder de una raíz más antigua, heredada de las culturas mesopotámicas. Enki, el dios serpiente de Eridu, había sido el maestro de la dualidad, el que entendía que luz y sombra no se destruyen, se complementan. En Egipto, esa enseñanza se convirtió en rito y en símbolo. El faraón debía integrar en sí ambas fuerzas para mantener el Ma'at, el equilibrio del cosmos. De ahí la mirada fija de las estatuas, esa serenidad pétrea que no es frialdad, sino dominio interior, el rostro de quien ha aprendido a mirar de frente a su propia serpiente. El dios Tot
patrono de los escribas y señor de la sabiduría, fue quizás la encarnación más clara de ese legado serpentario. En los templos de Hermópolis, los sacerdotes decían que Thoth había llegado desde las aguas primordiales para enseñar el lenguaje sagrado y los números divinos. Su vara, coronada por una serpiente, simbolizaba la unión entre palabra y poder. Algunos textos herméticos posteriores lo identifican como Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, puente entre dioses y hombres. Y así, de nuevo, la serpiente se alcanza esta vez no como amenaza, sino como guardiana del verbo creador. Algunos autores esotéricos sugieren que en los recintos interiores de los templos egipcios existían escuelas reservadas a una casta de iniciados conocida como los hijos del ojo de la serpiente. Allí se enseñaría la geometría sagrada, la alquimia del alma y los secretos del renacimiento. Quien completaba el rito alcanzaba la mirada de Gwadet, es decir, la visión interior que permite ver sin temor la totalidad. No hay pruebas directas de su existencia, pero los jeroglíficos que representan serpientes entrelazadas sobre los portales de templos como Denderra o Edfu siguen alimentando la sospecha de que algo más se transmitía allí que simples formas rituales. Egipto, por tanto, no destruyó el símbolo de la serpiente, lo refinó, lo convirtió en instrumento de poder, en emblema del despertar de la conciencia y en recordatorio constante de que toda luz necesita su sombra para existir. Si en Sumeria la serpiente había entregado el conocimiento, en Egipto enseñó a custodiarlo. Allí aprendió a mirar desde el silencio, a custodiar la palabra sin pronunciarla, y desde esa orilla del Nilo, su imagen seguiría viajando, muda pero viva, hacia otros horizontes, los del pensamiento griego, los misterios gnósticos y las corrientes herméticas que siglos después volverían a invocarla. Gnósticos y ofitas, la serpiente liberadora. El símbolo había cruzado desiertos, mares y lenguas. Cuando la luz de Egipto empezó a apagarse, su legado viajó al Mediterráneo, donde una nueva forma de pensamiento empezaba a gestarse, la filosofía mística del mundo helenístico. Fue entonces cuando el viejo emblema del saber volvió a aparecer, pero ya no en templos de piedra, sino en círculos de iniciados. Eran hombres y mujeres que buscaban dentro lo que las religiones oficiales habían prometido fuera. Se llamaban a sí mismos gnósticos, los portadores de la gnosis, del griego gnosis, conocimiento. Para ellos, conocer no significaba acumular datos, sino recordar lo divino que habita en uno. En sus textos, muchos de los cuales se hallaron en 1945 en la biblioteca de Nag Hammadi, en Egipto, se habla de un universo regido por un Dios supremo, invisible, del que emanaron otros seres espirituales llamados eones. Uno de esos eones, Sofía, la sabiduría, habría dado origen al mundo material por error o por compasión, y de esa caída nació el cosmos
tal como lo conocemos. En ese relato, el Dios del Antiguo Testamento no es el creador absoluto, sino un ser inferior, un demiurgo que gobierna desde la ignorancia. Y aquí, la serpiente reaparece convertida en heroína. Los gnósticos, conocidos como ofitas, del griego ophis, serpiente, sostenían que el reptil del Edén no había sido el enemigo de la humanidad, sino su libertador. Enseñaban que cuando la serpiente ofreció el fruto a Adán y Eva, les estaba devolviendo la chispa divina que el demiurgo les había arrebatado. Comer del fruto no era caer en desgracia, sino despertar. Era, en esencia, repetir el gesto de Enki, entregar a los humanos el conocimiento que los dioses celosos querían mantener oculto. Esta reinterpretación del mito fue una revolución silenciosa, donde la religión oficial veía pecado, los ofitas veían revelación. Donde el poder veía desobediencia, ellos veían la semilla de la libertad. Por eso fueron perseguidos con tanto fervor, no por peligrosos, sino por recordar que el conocimiento no necesitaba intermediarios. Decían que cada ser humano lleva dentro una chispa del espíritu verdadero y que la tarea del iniciado es reconocerla y liberarla de la cárcel de la materia. Para ellos la serpiente era la guía de ese proceso, el símbolo de la energía que asciende desde lo más profundo del cuerpo hasta el alma consciente. Padres de la Iglesia como Ireneo o Hipólito escribieron largas refutaciones contra los ofitas, acusándolos de blasfemia y herejía, pero esas mismas críticas son la prueba de su existencia y de su influencia. Algunos de sus ritos incluían la contemplación del símbolo serpentario en espiral, a veces dibujado, otras representado con movimientos corporales. Creían que el universo entero era un círculo que se muerde la cola, el Uroboros, y que dentro de ese ciclo cada alma debía encontrar su punto de salida, el instante en que despierta y recuerda quién es. No es difícil pensar que las ideas ofitas tomaran elementos de Egipto y de Mesopotamia, reinterpretándolos a su modo. La serpiente de Enki, que otorgaba conocimiento, la de Thoth, que protegía el verbo, la de Hermes, que equilibraba fuerzas, todas confluyen en la figura gnóstica de la sabiduría interior. En los textos de Nag Hammadi se lee: «Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente». Esa era su herejía, no esperar la salvación desde fuera, sino encontrarla dentro. Algunas corrientes esotéricas posteriores, desde los templos herméticos hasta los rosacruces, afirmaron descender espiritualmente de esta misma línea gnóstica, la de la hermandad de la serpiente. Según esta visión, la hermandad habría sobrevivido con un saber oculto, transmitido a través de símbolos, códigos y rituales de iniciación, con un mensaje constante: el conocimiento es sagrado solo si libera, nunca si esclaviza. Así, lo que comenzó como un mito sumerio sobre un dios que entregó la sabiduría a los hombres, se había transformado en una corriente filosófica que desafiaba a los poderes religiosos de su tiempo. La serpiente había vuelto a erguirse, esta vez en el pensamiento,
como un recordatorio de que la conciencia no puede prohibirse. Y aunque los ofitas desaparecieron perseguidos por las ortodoxias, su idea siguió viajando. De la gnosis pasaría al hermetismo, del hermetismo a la alquimia, y de la alquimia a las logias modernas. Porque el símbolo, una vez que despierta, nunca muere, se transforma, se disfraza, se esconde, pero sigue latiendo. Como la serpiente bajo la arena, espera el momento en el que el sol vuelva a calentar la tierra para salir otra vez, silenciosa y eterna, a recordarnos que el conocimiento no se conquista, se recuerda. El eje hermético, Hermes y el caduceo. El conocimiento que los gnósticos defendían en secreto no desapareció del todo. Cuando el eco de sus enseñanzas se mezcló con la filosofía griega y el misticismo egipcio, nació algo nuevo, el hermetismo, un camino que buscaba la unión entre ciencia y espíritu, entre mente y cosmos. Su figura central fue Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, un hombre que unía al dios griego Hermes con el egipcio Tot. Se decía que había enseñado a los hombres el lenguaje divino, la alquimia, la astrología y el arte de ascender a través de los mundos sin perder el alma. Y de nuevo, como un eco que nunca se apaga, la serpiente reapareció en su símbolo, el caduceo. El caduceo era una vara recta, coronada por 2 serpientes entrelazadas que ascendían en espiral hasta tocarse sus cabezas bajo unas alas extendidas. Muchos lo reconocen hoy como el emblema de la medicina, pero su origen es más profundo y más antiguo. Representa la unión de los contrarios, masculino y femenino, luz y sombra, vida y muerte, espíritu y materia. Las 2 serpientes giran en torno a un mismo eje, el eje del mundo y del cuerpo, la columna que sostiene al ser. No luchan entre sí, danzan, y ese movimiento ascendente, esa espiral de energía que sube hacia lo alto, es la metáfora perfecta del proceso iniciático. En los textos del Corpus Hermeticum, escritos entre los siglos II y III de nuestra era, Hermes enseña que todo lo que existe es reflejo de una misma mente universal. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esto reza la tabla esmeralda, una de las frases más citadas de la tradición hermética. En ella se resume la idea de correspondencia. El universo es un espejo infinito donde cada parte contiene a las demás. Y en ese espejo, la serpiente no representa el mal ni el bien, sino la conciencia que une. Es la línea ondulante que conecta los extremos y hace posible el equilibrio. Algunos estudiosos del simbolismo antiguo sostienen que el caduceo guarda relación directa con la iconografía mesopotámica de Enki, donde 2 serpientes fluyen paralelas a un eje central. Otros lo vinculan al Uraeus egipcio y a los conceptos tántricos de la energía ascendente. Sea cual sea su origen, el mensaje es el mismo. El conocimiento no se impone, se eleva. Es
un ascenso que exige dominar las fuerzas opuestas que habitan dentro del ser humano, la razón y la pasión, la acción y el silencio, el deseo y la templanza. En algunas escuelas herméticas posteriores, el caduceo fue interpretado como mapa del cuerpo energético. Las dos serpientes serían los canales sutiles por donde asciende la energía vital, y la vara central, el eje de conciencia. Cuando ambos flujos se equilibran, las alas se abren, símbolo del espíritu liberado. Es una visión sorprendente, similar a la que siglos después describiría el yoga oriental bajo el nombre de Kundalini. Pero en el hermetismo no hay religión, solo experiencia. El iniciado debía encontrar el punto medio, el lugar donde la serpiente deja de ser temida y se convierte en maestra. El caduceo también se interpretó como un recordatorio moral. Quien busca el conocimiento sin humildad despierta la serpiente equivocada. Las dos serpientes pueden entrelazarse o enfrentarse, y de ese resultado depende la armonía o la destrucción. Por eso, los antiguos decían que el verdadero iniciado no es quien acumula secretos, sino quien ha aprendido a sostener el equilibrio en su propio corazón. Así la enseñanza de Hermes Trismegisto se unió a la larga herencia serpentaria que venía de Sumeria y Egipto. El dios que otorgó el saber a los hombres, la serpiente que los liberó en el Edén, la cobra que protegió al faraón y el símbolo del equilibrio universal no son entidades distintas, sino reflejos de una misma corriente. El hilo que los une es el de la sabiduría viva, el conocimiento que no se aprende, sino que se recuerda cuando el alma se atreve a mirar hacia adentro. Y como todo símbolo que atraviesa eras, la serpiente no se detuvo ahí. Volvería a resurgir con otro nombre y otro cuerpo, esta vez en Oriente, en los textos que hablan de una energía dormida en la base del ser humano, esperando despertar. Porque el viaje de la serpiente no es solo histórico, sino interior. Y el siguiente paso nos lleva precisamente hasta allí, a la India, donde la serpiente ya no enseña ni protege, sino que habita dentro del hombre. Oriente, Kundalini, la serpiente interior. En el vasto mosaico espiritual de la India, la serpiente ya no es diosa, ni tentadora, ni guardiana del trono. Es algo más íntimo y profundo, una energía dormida en el interior del ser humano, enroscada 3 veces y media en la base de la columna vertebral, esperando el momento de despertar. Los antiguos yogis la llamaron Kundalini, la enrollada, y la describieron como una fuerza sagrada, pura conciencia en reposo. Cuando se despierta, asciende en espiral por el canal central del cuerpo, el Sushumna, atravesando los centros de energía o chakras, hasta alcanzar la coronilla, donde el alma recuerda su naturaleza divina. Los textos más antiguos del Tantra y del Yoga la describen como una serpiente de fuego blanco. Dormida, mantiene al hombre en la ilusión del mundo. Despierta, lo convierte en un iluminado. Su ascenso no es físico, sino espiritual. Es la elevación de la conciencia desde los instintos más densos hasta la sabiduría pura.
El cuerpo humano se convierte así en el templo donde se reproduce el misterio cósmico. Lo que los sumerios habían representado como las aguas de Enki, lo que Egipto había dibujado como el Uraeus sobre la frente del faraón, lo que Hermes había puesto en el eje del caduceo, aquí late dentro del propio ser. En los tratados clásicos como el Hatha Yoga Pradipika y los Upanishad, se dice que el despertar de la Kundalini solo es posible cuando el discípulo purifica su mente y equilibra sus energías. No basta con la técnica, hace falta pureza interior. Por eso los maestros advertían que forzar su despertar podía enloquecer o destruir. La serpiente no obedece al deseo del ego, solo se alza ante la llamada del alma. Quien no está preparado, despierta fuego. Quien está listo, despierta luz. Muchos estudiosos ven en este símbolo un puente directo con el hermetismo occidental. El ascenso de la Kundalini recuerda el movimiento del caduceo de Hermes, dos corrientes de energía entrelazadas que suben en espiral por el eje del cuerpo, cruzándose 7 veces, exactamente el número de centros o chakras. La conciencia no es casual. En ambos casos, el mensaje es el mismo. La serpiente no destruye, transforma. Y su ascenso es la representación más antigua de la evolución de la conciencia. Algunas escuelas místicas modernas afirman que este conocimiento no nació en un solo lugar, sino que fue entregado a distintas civilizaciones por un mismo tronco de sabiduría primordial. En ese sentido, la serpiente sería el signo universal de la enseñanza eterna, el código de la energía que une al ser humano con lo divino. Cada cultura la expresó con su lenguaje, pero todas intuyeron lo mismo, que dentro de cada uno hay una fuerza dormida esperando el instante en que la mente se aquiete y el alma recuerde. El despertar de la Kundalini ha sido descrito como una experiencia de fusión total. El individuo deja de percibirse separado del todo. Las serpientes del caduceo se funden en una sola y las alas, símbolo del espíritu, se despliegan. El fuego asciende por la columna, la respiración se detiene, el tiempo se disuelve. No hay arriba ni abajo, ni maestro ni discípulo, solo conciencia pura, la misma que los antiguos llamaban Satchit Ananda, ser, conciencia y dicha. Este estado, decían los sabios, es el verdadero paraíso perdido del que hablaban las escrituras de Occidente. No un lugar físico, sino un nivel de conciencia que el hombre olvidó cuando cayó en la densidad del mundo material. Así, el mito del Edén y la expulsión puede verse como una alegoría del cierre de esa energía serpentina, el momento en que la humanidad dejó de sentir la divinidad en su interior. Despertar la Kundalini sería, entonces, regresar simbólicamente al jardín original, no para desobedecer a Dios, sino para reencontrarse con Él dentro de uno mismo. Cuando Oriente y Occidente se miran desde esta perspectiva, la serpiente deja de ser una figura temida o venerada, se convierte en un espejo. En Sumeria enseñó a los hombres, en Egipto los protegió, en Grecia los equilibró y en la India
los habitó. Cada cultura añadió una capa de sentido, pero el centro es el mismo. La serpiente representa el movimiento de la conciencia que asciende, muda de piel, se renueva y regresa a la fuente. Y así, cuando el fuego de la Kundalini alcanza la coronilla y la energía se funde con la luz, el círculo se cierra. La serpiente se muerde la cola, el Ouroboros se completa y el alma comprende por fin que no hay arriba ni abajo, ni dioses externos ni castigos eternos. Solo hay conciencia que se experimenta a sí misma. El símbolo vuelve al origen y con él el misterio de la hermandad de la serpiente sigue vivo, más allá del tiempo, más allá de las culturas, latiendo en el interior de cada ser que busca recordar. América Antigua. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Cuando las viejas civilizaciones de Oriente ya habían dejado atrás de sí templos, papiros y tratados de sabiduría, al otro lado del océano nacían otras, distintas en forma pero iguales en su búsqueda. Y en el corazón de Mesoamérica, entre las selvas y montañas de lo que hoy es México, el símbolo volvió a renacer. Allí lo llamaron Quetzalcóatl, la serpiente de plumas preciosas, una criatura imposible, mitad reptil, mitad ave, la unión perfecta entre la tierra que repta y el cielo que vuela, el mismo símbolo universal de la serpiente ascendente, pero ahora transformado en Dios, maestro y ley. Los toltecas lo consideraban su mayor sabio, el portador del conocimiento, la justicia y el arte. Fue él, decían, quien enseñó a los hombres a cultivar el maíz, a medir los cielos, a comprender el ciclo del tiempo y a vivir en armonía. Su templo en Tula y más tarde en Teotihuacán estaba adornado con serpientes esculpidas que emergían de la piedra como si el suelo mismo respirara. Cada escultura mostraba a la serpiente con plumas de quetzal, símbolo del alma, elevándose hacia el sol. Era el mensaje grabado en piedra: el conocimiento no se arrastra, se eleva. En los códices mahúas y mayas, Quetzalcóatl es presentado como una deidad civilizadora, opuesta al sacrificio y la violencia. Fue un dios de paz que prohibió las ofrendas humanas y enseñó a ofrecer flores, cantos y plegarias. En su figura convergen muchas de las ideas que vimos en Oriente: la sabiduría como fuerza creadora, la dualidad reconciliada, la unión de lo espiritual y lo material. La serpiente, símbolo de la tierra, se viste con plumas, símbolo del espíritu. La materia se alía con el cielo. Es el mismo principio que la Kundalini, pero expresado en el lenguaje del sol y del maíz. Los estudios comparados de mitología han encontrado ecos de este dios en otros pueblos mesoamericanos: el Kukulcán de los mayas, el Gucumat de los quichés y el Viracoya de los andinos. Todos comparten el mismo patrón: una divinidad venida de las alturas, portadora de sabiduría, que promete regresar algún día cuando la humanidad esté preparada,
una serpiente alada que enseña a los hombres las leyes del cosmos y luego desaparece en el horizonte, como el sol que se hunde al atardecer. Algunos autores modernos han sugerido que esta figura podría representar la memoria de antiguos visitantes, dioses o maestros, que cruzaron los mares mucho antes de lo que admiten las cronologías oficiales. Otros ven en ella la misma corriente de sabiduría primordial que inspiró a Enki, Thoth y Hermes. Una escuela universal que enseña lo mismo con distintas máscaras. Lo cierto es que, sin contacto aparente entre continentes, el símbolo vuelve a repetirse: la serpiente, el vuelo, la enseñanza, el retorno prometido. Quetzalcóatl también fue, como Enki, un dios traicionado. Las leyendas cuentan que sus enemigos lo embriagaron y lo hicieron caer en desgracia. Avergonzado abandonó su ciudad y caminó hacia el oriente, prometiendo volver en un tiempo de renovación. Algunos códices lo describen navegando en una balsa de serpientes. Otros dicen que ascendió al cielo convertido en estrella. Su desaparición marcó el fin de una era, pero también el anuncio de un ciclo futuro, porque la serpiente emplumada nunca muere, solo muda de forma. Su culto sobrevivió en secreto durante siglos. Cuando los conquistadores llegaron, el mito seguía vivo en las montañas y en los cantos de los sabios indígenas. Algunos cronistas relatan que los aztecas confundieron a Hernán Cortés con el regreso del dios blanco de las plumas, lo que muestra hasta qué punto Quetzalcóatl era esperado no como un conquistador, sino como un maestro que devolvería el equilibrio al mundo. La serpiente emplumada fue para América lo que Enki había sido para Sumeria, el símbolo del conocimiento divino que desciende al hombre. Su enseñanza es la misma que en todas partes. El saber es sagrado cuando crea armonía y se corrompe cuando se usa para dominar. Por eso, cuando el hombre olvida el sentido de esa enseñanza, el Dios se retira, pero siempre promete regresar, porque su morada verdadera no está en los templos, sino en el corazón de quienes buscan. Así, el viaje de la serpiente que empezó en los pantanos de Eridú, que se alzó en el Nilo, que habló en las escuelas de Alejandría y despertó en los cuerpos de los yogis, llega al otro extremo del mundo transformado en alas y viento. Y sin embargo, es la misma historia, la búsqueda de la sabiduría que une la tierra con el cielo. La hermandad de la serpiente, si alguna vez existió, nunca fue un grupo oculto de iniciados, sino una cadena ininterrumpida de almas que recordaron el mismo mensaje en distintos lenguajes. Y mientras en Mesoamérica el sol cae sobre las pirámides de Teotihuacán, el símbolo vuelve a su ciclo. La serpiente que ya fue agua, fuego, palabra y energía, ahora vuela. Se ha liberado. Su conocimiento ha ascendido tanto que ya no pertenece a una civilización, sino al alma humana. Continuará. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas
ni se archiva en documentos. Algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma. Aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.